muchas gracias en primer lugar por esta presentación cuantitativa. No voy a corregirla, pero sí, en algunas cosas quizás te has quedado un poco corta, pero esas cosas son las que siempre ocurren con los currículum vitae. Es verdad que mi vida, en cierto sentido, está desde hace muchos años oscilando entre el pensamiento español contemporáneo, que fue uno de los primeros temas en que yo trabajé poco después de licenciarme en filosofía, y los temas de psicología, temas a los cuales muy pronto me incliné, entre otras cosas movido por el interés y por la atracción que supo ejercer sobre mí la figura de José Luis Pinillos. Yo he vivido en ese sentido oscilando entre el magisterio de Julián Marías y el de José Luis Pinillos. Es una oscilación que se puede entender positiva en los dos sentidos, de manera que tengo que agradecer al azar y a la fortuna el haber tenido esa experiencia. Y realmente a la psicología le vengo dedicando últimamente un esfuerzo bastante considerable en ese campo en que un grupo de nosotros nos hemos situado, la puesta en marcha de una academia de psicología de España, una academia como las demás. Mis compañeros siempre dicen que esperan que algún día sea real, y entonces pues sabemos que teníamos primero que llegar a estar la academia completa con sus miembros. Entonces quizá algún día sea Real Academia, pero en todo caso es una academia muy activa. Me alegra que se mencione, y puedo invitarles a que entren en la página web de esa academia, que está normalmente bastante al día, y en donde se va reflejando dos tipos de actividades que yo creo que son importantes. Uno, la presentación de libros sobre tema psicológico, y en muchos casos sobre tema psicológico con implicación social de nuestros compañeros, que tienen que ver con asuntos que están hoy en el candelero de la sociedad española, como los problemas a que se ha referido, de la violencia del deporte. Esos trabajos son trabajos en donde yo he procurado llevar a la Academia de Ciencias Morales algunos de los trabajos y de las ideas y de los análisis que se habían venido haciendo por mis colegas psicólogos en la otra alternativa, tratando por tanto así de unificar. Bien, en todo caso fue, tengo que decirlo, un reto el volver a hablar de la conciencia en la obra de Julián Marías, y directamente ya vamos a entrar en ello, porque me parece que es una cuestión que tiene sus recovecos, y veremos si soy capaz de desentrañarlos todos. Pero en principio, la siguiente. Una breve imagen biográfica siempre es conveniente tener. Es, de alguna manera, simplificando mucho, yo creo, Julián Marías, uno de nuestros primeros intelectuales con alcance internacional reconocido que hemos tenido durante el siglo XX. Julián Marías murió en 2005, toda su vida desde 1914 estuvo en España, se entregó a las tareas más convenientes en cada momento. Estuvo al lado de Julián Besteiro cuando en el final de la Guerra Civil Julián Besteiro le propuso, y Julián Marías aceptó, el que fuera escribiendo algunos artículos en el periódico ABC de la
edición de Madrid, que era la edición republicana, para preparar a la sociedad madrileña y a la sociedad española a aceptar un fin de la guerra que iba a ser la pérdida de la contienda, pero Marías pensaba era un momento en donde otra vez haría falta estar trabajando por la realidad común de los españoles. Y de ahí en adelante Marías ha tenido una principal, digamos, caracterización, y es que ha sido el principal discípulo de Ortega y Gasset. En realidad, con Ortega, vamos quizá a un minuto no, luego lo ponemos. Con Ortega, Marías ha sido primero un discípulo en la famosa Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid en los años de la República, con García Morente de decano. Después ha sido con él un colaborador y un discípulo que en un cierto momento llegó con su maestro a organizar en España un centro privado que fue el Instituto de Humanidades en 1948, donde de alguna manera se puso en visible situación para el público español lo que había significado la obra de Ortega, las aportaciones que había representado su obra en el campo de la historia, del pensamiento, etc. Y finalmente ha sido también el hombre que de alguna manera hizo la primera versión y el primero y quizá único libro que sea sistemático del pensamiento filosófico de Ortega, algo que Ortega mismo no hizo. Ortega siempre ha hecho cosas que estaban dedicadas a determinados temas y en su entrega al saber volcaba sobre ello su creatividad, pero no la centraba como hizo Julián Marías en la construcción de una visión sistemática, de un manual que es justamente la introducción a la filosofía que Julián Marías publica en 1947. Finalmente, aparte de esa vinculación intelectual y personal con Ortega, Marías ha tenido siempre una tremenda entrega a la realidad de España. Ha estado durante muchos años, en muchas ocasiones, en un ambiente poco propicio para hablar de la generación del 98, de la Institución Libre de Enseñanza, de Ginés de los Ríos, de Miguel de Unamuno. En todo eso, Marías ha hecho una tremenda, ha asumido la necesidad de salvar toda la cultura española de finales del XIX, principios del XX, cuando se produce, digamos, la modernización del pensamiento y de la vida española a partir del desastre del 98, bien sabido. Pues, además de hacer todo ello, tuvo luego una preocupación continuada por la vida política española, una vida que encontraba en gran medida limitada y deficitaria en cuanto a sus aspectos liberales y democráticos durante los años del franquismo. Luego, durante otra serie de años, estuvo trabajando denodadamente por eso que hoy llamamos la transición. La obra de Marías intelectual en relación con la transición es extraordinaria, y hay un libro admirable que es La España Real, en donde sorprende la cantidad de cosas que ahí se dicen, no solo de lo que estaba pasando y de lo que se quería que pasara, sino también hasta de los peligros que podían venir en las cosas que se estaban haciendo. Marías tuvo, por ejemplo, una visión clarísima del gravísimo problema que podíamos tener políticamente con la introducción del término nacionalidades en la Constitución española. Y lo dijo en los días en que se discutía el proyecto de Constitución en el Senado, donde él estaba como senador. Ha tenido además una capacidad extraordinaria también para asumir el peso, la importancia y el valor de lo que ha significado en el mundo occidental
el mundo, la construcción social, política e intelectual de los Estados Unidos, en un tiempo en donde la crítica a esa gran nación era lo usual entre el mundo intelectual. Marías ha tenido una extraordinaria capacidad para entender, para comprender, para encontrar los valores en los Estados Unidos en escorzo, o visión de los Estados Unidos, es decir, en numerosos artículos, y pensando que los Estados Unidos eran la otra mitad de lo que él llamaba la realidad de Occidente, una cosa que tiene, por decirlo así, dos mitades que están vertebradas por el Atlántico: el mundo que hoy conocemos de la Unión Europea y el mundo de los Estados Unidos al otro lado del Atlántico, y luego pues los países naturalmente del Cono Sur. Pero en ese mundo de Occidente, Marías ha pensado que era preciso que se esforzase en haber pensamiento, y que hubiera un denodado esfuerzo y un denodado trabajo en el sentido de hacer de la vida social una vida democrática y una vida de afirmación de la libertad. En la siguiente, muy rápidamente, en esa relación de Ortega con Marías, he mencionado, aquí he recogido tres puntos que me parecían interesantes. Uno es que Marías hace en la historia de la filosofía una visión de la historia del pensamiento filosófico español en la orientación y en el sentido en que había cultivado ese pensamiento en la facultad de Ortega, Zubiri, García Morente y José Gauss. Es decir, en lo que era la vanguardia del pensamiento español, eso, en vanguardia, supo Marías recoger sus enseñanzas y su orientación en una introducción, en una historia de la filosofía que hoy no sé en qué niveles de publicación está, pero durante años y años la historia de la filosofía de Julián Marías, que nunca se recomendaba en las facultades, en las cátedras de filosofía de las facultades oficiales, pues esa historia se ha publicado innumerables veces, probablemente más de 30, quizá a lo mejor 40 ediciones, dando una información inmediatamente clara, pensada y orientada desde la tradición española más interesante a los lectores. Ha dado sobre Ortega un libro en 2 volúmenes que reúne y compendia, digamos, lo que ha sido la aportación personal e intelectual de Ortega, e incluso ha hecho un excelente y utilísimo comentario a las Meditaciones del Quijote, el libro clave con que Ortega en 1914 puso en circulación su famosa teoría de a la cual me referiré, de cuál es la vida humana, y en ese comentario hay una extraordinaria riqueza de información que muestra las complicaciones intelectuales de fondo que hay en ese libro, que por lo demás parece un libro escrito casi sin bibliografía, casi sin citar a autores ni a pensadores, pensando directamente sobre la realidad, y sobre la realidad especialmente del mundo intelectual y del Quijote en particular. Pasamos a la siguiente. Y recojo, para terminar ya en esta orientación que estoy procurando reflejar, 2 frases que de alguna manera dejan claro cómo Marías se sentía vinculado al pensamiento de su maestro, no como un mero discípulo, sino como un cooperador, como un coautor. Marías escribía que la filosofía de la razón vital, dice, es nuestra filosofía, como Ortega en muchas ocasiones, hablando con él, se decía. Y hay este texto que me parece encantador, que apareció al cabo de muchísimos años en el prólogo que Ortega escribió para esa historia de la filosofía, y que tenía un prólogo de Javier Zubiri,
y se le puso un epílogo de José Ortega, y entonces Ortega escribió que el libro de Marías, vale la pena oír esto, lleva ya un prólogo de Zubiri. Nos reuníamos en él 3 generaciones de hombres que con continuidad desusada y en estrecha relación personal se han ocupado en el desnudo e implacable mediodía de Madrid, bajo los cierzos de la vecina serranía, de intentar hacer filosofía. Íbamos pues a aparecer juntos y confundidos en un solo libro, simbólicamente entreverados y mixtos, porque, y dice Ortega, en efecto, el único lío que nos hemos hecho los 3 es no saber ya si somos cada cual de los otros 2 discípulos o maestros. No se puede decir más sintéticamente cómo veía Ortega a Julián Marías. La siguiente, por favor. La siguiente. Cuando nos acercamos al tema de la conferencia, que era el problema de la conciencia, yo creo que he partido de una posición que me parece central en el Ortega desde sus primeros años y que va a continuar hasta el final. Es decir, Ortega se ha preocupado por el problema de la conciencia muy pronto, y se ha preocupado precisamente porque se ha dado cuenta de que en España, dice en las Meditaciones del Quijote, el espíritu de los españoles ha sido preso del rencor. Y hay algo entonces que es necesario, hay que volver a traer al espíritu español las ideas y las pretensiones y el efecto de la conciencia amorosa, porque en la conciencia amorosa consiste últimamente, es una de sus formas, para simplificarlo, es el amor a la sabiduría. Por tanto, es una conciencia amorosa en muy sentido principal. Y Ortega tiene desde muy pronto la idea de que hace falta traer filosofía a España. Pero traer filosofía a España le plantea una cuestión que va a formular de alguna manera temáticamente en una frase. El problema y la enfermedad de la filosofía moderna es el subjetivismo. Los filósofos han venido a parar a ese subjetivismo a partir de otra situación previa, y esas 2 situaciones previas más la que Ortega va a aportar forman entonces lo que él va a pensar como 3 grandes metáforas. En 3 grandes metáforas va Ortega a sintetizar la evolución de la filosofía para incluso situar su propio pensamiento en línea con los precedentes, con los otros 2 precedentes. Adelante. Ortega dice, primero, recordémoslo así, en un curso que se publica, en un curso que da en 1915 en el Centro de Estudios Históricos que dirigía Ramón Menéndez Pidal, y que hacía cursos y hacía actividades culturales. En 1915 da Ortega un curso de filosofía, un curso que se ha publicado y que ustedes encuentran ahora con el título de Investigaciones Psicológicas, un libro póstumo. Ese mismo curso, aproximadamente, con modificaciones, pero en su integridad esencial, lo lleva Ortega en 1916, el año siguiente, a la Argentina, en su primer viaje a Buenos Aires, y da un curso sobre la filosofía contemporánea, en donde recoge precisamente esta idea de filosofía en 3 grandes metáforas. Y esa filosofía de 3 grandes metáforas la trocea y la introduce en El Espectador en forma de 2 capítulos, y además
eliminando la tercera metáfora, que era la suya propia. Al final resulta que muchos años después, cuando Ortega es ya muy viejo, cuando está escribiendo en 1948 la idea de principio en Leibniz y la teoría deductiva, entonces pone una nota a pie de página, que tiene casi 2 páginas la nota, para decir cómo pensaba él en 1915 y en 1916 y cómo pensaba de las grandes metáforas y qué es lo que él quería decir y no dijo. Y dice entonces, y creo que no lo dije por timidez. Pues ese pensamiento de Ortega, que no llegó a decir, pero que era un pensamiento extraordinariamente innovador, es el que se concentra en esta evolución de la visión de la filosofía en 3 grandes metáforas. ¿Cuáles son las 3 grandes metáforas? Usted va a contestar. Miren, hay 3 metáforas, la primera de las cuales, para saber, dice que el conocimiento, y por tanto de alguna manera el saber y la conciencia es una tabla cerina. La tabla cerina era la tabla, la superficie con una pequeña capa de cera, donde con un buril se iba escribiendo, haciendo la marcación y eliminando, digamos, la cera que sobraba. El Ekmageion, la tabla cerina, dice Ortega, esa es la primera metáfora del conocimiento, porque dice que, ahí las cosas, aquí el sujeto con su mente, las cosas imprimen en la mente y dejan su huella, y el hombre con esa huella tiene un conocimiento de la realidad. En último término, digamos, he recogido un texto de Aristóteles en el De Anima, cuando dice que la cosa deja una impronta y la mente padece cierto influjo bajo la acción de lo inteligible. De manera que conocer significa recibir, conocer significa ser impreso desde fuera por lo que hay. Ortega se da cuenta de que esa posición ha conducido finalmente a los pensadores a darse cuenta, claro está, de que yo no puedo saber cómo puede ser eso verdad, porque si la mente tiene la impresión del fuera, no hay medio ninguno para que yo pueda comparar lo dentro con lo fuera para ver si son o no son lo que son iguales. Es decir, Ortega se da cuenta de que la crítica que viene frente a eso que se ha llamado el realismo ingenuo consiste en decir, usted no puede de ninguna manera mostrar que eso es así porque usted no tiene capacidad para salir fuera de la situación donde usted está metido. Con lo cual, dice Ortega, es verdad, ustedes recordarán, mencionemos si se quiere al autor del Que nada se sabe, en el comienzo, digamos, renacentista, hay la crítica que lleva hacia un escepticismo y que lleva a renunciar a esa visión realista que los filósofos anteriores han estado manteniendo. Y entonces caen en la cuenta de que hay que decir otra cosa. Yo tengo mis conocimientos y tengo mis ideas, y esas ideas que yo las tengo yo en mi mente. La segunda metáfora, dice Ortega, es el continente y el contenido. La mente es el continente, el vaso si ustedes quieren, el contenido son los conocimientos que están allí. Ustedes dirán, ¿y lo demás? Y entonces ustedes recordarán que, por ejemplo, uno de los grandísimos pensadores modernos, que es Leibniz, va a decir, la mónada no tiene ventanas, la mónada no sale afuera. ¿Y cómo se resuelve entonces el problema? Ustedes recordarán, Leibniz ha pensado que la mónada tiene una capacidad de ir produciendo conocimiento, de produciendo representaciones e ideas que, por signo de Dios, coinciden absolutamente con lo que está ocurriendo fuera.
Y ese paralelismo absoluto y radical permite que mi conocimiento está dentro y no viene de fuera, sin embargo, esté completamente conectado con lo que hay fuera. O pueden ustedes pensar que Malebranche dijo que nosotros vemos todas las cosas en Dios. No las vemos fuera, las vemos en Dios, en otro espíritu, porque un espíritu no puede estar trabajando más que con otro espíritu. De manera que, aunque parece sorprendente, sin embargo, Ortega dice, el idealismo ha hecho que la subjetividad esté encerrada en los límites justamente de esa conciencia. Y como última perla de ese planteamiento es el pensamiento de Husserl. Entonces Ortega dice que ha hecho un análisis de la idea de Husserl. Husserl es el creador de la fenomenología. Pasamos a la siguiente. Husserl es el creador de la fenomenología y discípulo de Brentano. Lo que va a ocurrir lo ha dicho Ortega en varias ocasiones utilizando el verso del Dante que dice «E quindi uscimo a riveder le stelle». Lo dice el Dante cuando se va a salir del infierno y ahora ya salimos al aire. Ortega está pensando, el idealismo nos tiene metidos dentro, ahora tenemos que salir a volver a ver las estrellas. Esa salida a volver a ver las estrellas es la tercera metáfora que Ortega ha llegado a construir. Y lo ha construido, en principio, podemos decir, a partir de una crítica que ha llevado a cabo en relación con el pensamiento de Husserl. Husserl ha pensado, siguiendo a Brentano, que los fenómenos psíquicos les caracteriza una cosa, y es que todos ellos tienen un objeto. El objeto está en el fenómeno psíquico y por tanto yo estoy orientado, en el fenómeno psíquico yo estoy orientado hacia algo. Entonces, Brentano dice, porque todo ver es ver algo, oír es oír algo, querer es querer algo, luego en todo acto psíquico, amar, un acto psíquico es amar a alguien o algo, todo acto psíquico lleva en su entraña un objeto al que el yo se está dirigiendo. Y en ese sentido, diríamos, los pensamientos, los actos, diríamos, de conocimiento y de nuestra conciencia son actos que tienen una condición estructural. Hay un yo hacia algo que es lo que se llama una referencia intencional hacia un objeto. Brentano ha dicho toda la vida psíquica es así. Husserl ha tomado eso y entonces ha pensado que efectivamente todos los actos, todos los pensamientos tienen y llevan un objeto. No estamos seguros de lo que valga ese pensamiento, pero nos dan un objeto. ¿Y qué podemos hacer? Husserl ha pensado muy astutamente. Lo que puedo hacer es no decir si hay ese objeto o si no hay ese objeto. En la realidad, solo digo que yo estoy viendo, estoy teniendo ante mí un objeto. ¿Cuál? Este que estoy teniendo. ¿Y cómo lo puedo saber si es verdadero o falso? Ah, no, usted no puede saber si es verdadero o falso. Digamos, es extramental o no. ¿Por qué? Pues porque no puede usted contrastar fuera, no puede usted meterse en la mente y salir fuera a ver si está. ¿Y qué puedo hacer? Y entonces Husserl dice, yo no voy a decir si lo hay o si no lo hay. Yo no voy a afirmar si hay fuera de y aparte de ese objeto, pero voy a decir lo que veo. A eso lo llama Husserl hacer una reducción fenomenológica. Yo tengo lo que tengo de este vaso, no sé si hay vaso, no sé si será vaso, pero yo veo y lo que yo veo puedo describirlo. Y si yo no digo que sí o que no lo hay, no me equivoco. Con ello, Husserl abre un camino que se ya va a conocer con el nombre de la filosofía fenomenológica.
Y Ortega, entonces, pasamos a lo siguiente, ha empezado muy pronto a escribir sobre la filosofía y el pensamiento de Husserl en España. Y publica en 1913 un artículo de crítica sobre un libro de fenomenología sobre la sensación. Y está muy preocupado con ese tema. Y ha llegado, dice el viejo Ortega de la Leibniz, dice que él pensó varias cosas. Una primera cosa que pensó, yo hago epogé, es decir, pongo entre paréntesis, es decir, no afirmo si hay o no hay mundo real, no lo estoy afirmando. Y entonces Ortega dice, pero el yo que dice que no está afirmando eso. O sea, la reducción fenomenológica, dice Ortega, se hará sobre algún contenido, pero sobre el yo no, el yo se queda fuera, está manejando, está controlando. Por tanto, el yo no queda reducido. En segundo lugar, dice, la conciencia primaria, la conciencia directa, pone una cosa, lo mismo que ustedes ahora están viviendo, ponen que yo existo y doy la conferencia. Están ustedes viviendo eso, ponen que esto es lo que está haciendo. Es decir, aceptan, toman como real esto que están viviendo. Ya está. Entonces dice, bien, la conciencia que reduce, esa conciencia no acepta, no va a decir que eso sea real, pero sin embargo tiene también otra cosa que pone el fenómeno. Y entonces Ortega dice, una conciencia que pone el fenómeno y otra conciencia que pone la realidad. ¿Y por qué va a ser superior la que pone el fenómeno a la que pone la realidad? Porque como conciencia no hace más que poner algo ante el sujeto, ponerlo. Y entonces Ortega dice, luego, de alguna manera viene a decir, toda conciencia tiene validez ejecutiva, es decir, toda conciencia tiene ante sí algo que acepta como lo otro. Y eso es, dice Ortega, ponente. Y entonces no tiene sentido invalidar una conciencia con la otra conciencia. Dice, porque va a tener más peso, más superioridad una con la otra. Es decir, en último término, no hay, si toda conciencia está poniendo algo, entonces está un sujeto ante un objeto, como decía Brentano, haciendo y viendo algo. Y entonces Ortega dice, ¿y qué es estar yo con algo, haciendo algo con ese algo, y luego otro algo, y haciendo yo con ese algo? ¿Qué es eso? Y Ortega contesta, eso es la vida humana. O dicho de otro modo, Ortega llega a la conclusión de que analizando la conciencia de Husserl, a donde viene a parar es a una nueva metáfora. No es que una cosa esté metida dentro de otra, dice Ortega, no, al contrario, su metáfora es, dice, me parece que está, pasamos adelante, su conciencia es, bueno, que recordar, percibir, imaginar son modos de conciencia que remiten a objetos. El objeto subsiste idéntico, aunque mis actos psíquicos puedan cambiar. Pero cuando yo vivo el acto, cuando ahora ustedes están oyendo esta conferencia, ustedes no ven su conciencia, ustedes ven la conferencia. Ustedes no encuentran su conferencia en ningún rincón de la cabeza. Lo que encuentran es a un señor que está dando una conferencia y una pantalla que aquí está presentada. Y entonces dice, yo no me encuentro con el ver ni con el pensar. Yo lo que me encuentro es lo visto y lo pensado, o lo leído y lo oído.
Y entonces viene a decir, en algún sentido yo voy a tener unas vivencias y esas vivencias me tienen a yo con lo otro. Y ese yo con lo otro, ¿cómo lo pondríamos en una metáfora? La siguiente. Y Ortega contesta, la metáfora es los dioscuros. La metáfora es siempre una imagen que puede simbolizar. ¿Y qué dice los dioscuros? Los dioscuros son unos hijos de, creo que es de Zeus, no recuerdo bien, pero es igual. Son Castor y Pollux. Y dice Ortega, Castor y Pollux son unos dioses etruscos que nacen y mueren juntos. No se pueden separar. Siempre van juntos Castor y Pollux. Pues yo y las cosas no se pueden separar. Soy yo y las cosas continuamente enfrentados, relacionados, haciendo algo, y yo haciendo algo con las cosas es lo que llamo mi vida. La metáfora tercera, por tanto, en el caso de Ortega, consiste en decir, hemos salido de la subjetividad, hemos abierto la puerta, pero hemos abierto la puerta también en ese punto muy importante. No es que yo haya un yo real muy firme y las cosas sean dudosas, no, es que el yo y las cosas son los dos polos en que se concentra y se condensa toda la actividad que significa vivir. Y no una vida cualquiera, sino solamente yo vivir. Y como eso es lo que hay, yo viviendo, entonces Ortega ha escrito en 1914, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo ella, no me salvo yo. El yo primero, digamos, es ese yo con el objeto, es los dos dioscuros juntos, porque son dos dioscuros que están continuamente no puestos ni enfrentados, sino interaccionando. Es una dinámica que es justamente, y entonces Ortega dirá, vivir es, de cierto, tratar con el mundo, dirigirse a él, obrar en él. En definitiva, siempre estoy haciendo algo en mi vida con la circunstancia. Y eso que estamos haciendo es una actividad, dice en algún momento, que se va consumiendo a sí misma. La vida, efectivamente, va pasando. No es una actividad que esté fija, se va fluyendo, va pasando. Y en ese sentido, nuestro vivir consiste justamente en tratar con las cosas, pero además, y muy importante, yo me encuentro con que no sé bien qué es lo que voy a hacer. No tengo respuesta directa de lo que tenga que hacer. Yo no tengo respuestas reflejas ni respuestas instintivas para enfrentarme con eso que tengo delante. Es decir, yo no tengo una situación, llamémoslo así, biológica determinada que tiene el animal. El animal tiene un mundo alrededor, pero ese mundo es siempre, la actividad es siempre una actividad fija y no otra. Es decir, es el mundo de lo que muchas veces llamaba Javier Zubiri, un mundo es un ser que está, digamos, una esencia cerrada. Y entonces esa esencia cerrada es, evidentemente, que la famosa frase de Ortega, el hombre puede deshumanizarse, pero el tigre no puede destigrarse. Ahora bien, si eso es así, entonces la realidad primaria, la realidad que el filósofo debe explorar es justamente esta realidad que no es la vida, que es mi vida. Porque toda vida, la vida real, es siempre mi vida. Y todos sabemos lo que eso quiere decir en muchos sentidos. Pero quiere decir que para cada uno de nosotros hay mundo desde que hemos nacido. O después, porque no nos acordamos de todo lo que ha podido. Y tenemos la misma pregunta de si hay mundo,
después de que tengamos el juicio final de cada cual, si es que el juicio final o es la pura desintegración, no sabemos. El mundo real está real, absolutamente firme y fijo, está en el tiempo, en el espacio, en la estructura que tengo yo con las cosas. Y ese yo con las cosas, ponemos lo siguiente, le lleva lógicamente ya a Marías a un desarrollo y a una investigación que a lo largo de su pensamiento ha ido cambiando. En definitiva, ha ido pensando primero en formalizarse el pensamiento metafísico de lo que significa mi vida. Hay después, y este es el segundo paso importantísimo que hace Marías añadiendo Ortega, hace el pensamiento que lleva a decir, pero mi vida tiene una condición especial, que es ser humana. No he traído la imagen, olvidé ponerla y siempre en otras ocasiones lo he hecho. Pongo como imagen, y a decirlo ya lo saben ustedes, pongo a E.T. E.T. es un ser que tiene vida. E.T. tiene una vida que comparte con el niño amigo que está en la casa. E.T. quiere llamar por teléfono, pero es otra vida. Es otra vida. Kafka hizo la historia del Gregorio Samson que se despertaba convertido en escarabajo. Kafka inventó una vida de alguien que tenía vida, pero no humana, de escarabajo. O la otra gran aportación, Gulliver fue viajando por el mundo y se encontró muchas gentes que vivían, pero vivían muy diferentemente, no era vida humana, eran liliputienses unos y gigantes otros, y las posibilidades eran diferentes, etc. Y toda la literatura de ciencia ficción ha desarrollado las posibilidades de una vida que no es vida humana. ¿Pero por qué es vida humana?, pregunta Marías. Pues porque tiene unas estructuras, y esas estructuras empíricas, que yo las encuentro aquí y así, y que son así, pero podrían ser de otra manera, y porque son de otra manera, en algunas ocasiones se pueden cambiar. Estas estructuras son justamente los que hacen que yo sea hombre o mujer. Y esas estructuras son estructuras antropológicas. Y lo que Marías ha hecho en este punto ha sido completar el pensamiento de Ortega, llevando el análisis de esa famosa situación de los dioscuros a darse cuenta de que los dioscuros, sea como sea, están teniendo una estructura de hombre o mujer, y lo tienen en un tiempo, y lo tienen en un espacio, y lo tienen en unas dimensiones, y lo tienen con unas facultades psíquicas, y lo tienen con una memoria, y lo tienen con una... etcétera. Y eso es, pasemos a la siguiente, eso es lo que hace Marías, y entonces podremos decir, la conciencia que veníamos para estudiar aquí esta noche. En esta nueva visión, la conciencia es ante todo vida humana. Es mi vida la que me presenta la realidad, como en el viejo tiempo la conciencia presentaba la realidad ante mí. Ahora bien, esa estructura antropológica, la estructura antropológica, pasamos a lo de delante, al siguiente, nos lleva a, y ahora es, la antropología metafísica. Marías escribe en 1970 un libro extraordinario desde mi punto de vista, que es la antropología metafísica, porque significa una visión de lo que significa ser hombre desde esta perspectiva radical de lo que es la vida humana, pero atendiendo a los matices y fluctuaciones y modulaciones que esa vida toma. Primero, pasamos a la siguiente. Una vida que tiene circunstancial,
pero que además es históricamente dada. Estamos haciendo una vida con ascensores y con micrófonos. Esto es una determinación histórica. Nos ha puesto el tiempo ahí. Una vida que es corpórea con una determinada sensibilidad, pero una determinada sensibilidad que hoy estamos multiplicando. Primero con los audífonos, tercero con los aparatos para percibir y los esfuerzos para que los sordos oigan, los ciegos vean. Estamos cambiando, en cierto modo, estamos ampliando la sensibilidad, estamos multiplicando el alcance de nuestra sensibilidad, estamos llegando a detectar las galaxias más lejanas. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la capacidad de nuestra visión. Estamos, además, y eso es importantísimo, estamos en una vida que es social. Y como es social, no simple ni solo yo estoy con las cosas, sino que yo estoy con las cosas con toda una carga de elementos que me viene de la sociedad en la cual yo me he encontrado, empezando por un esencialísimo e importantísimo, que es el lenguaje. Porque con el lenguaje yo diferencio las cosas, con el lenguaje yo me hablo a mí mismo, con el lenguaje yo voy diferenciando unas cosas con otras, poniéndole nombres a las cosas, como parece que hizo Adán en el comienzo de la vida en el paraíso. Tenía mucho que inventar allí de idioma. Y sobre todo, tiene esa vida que es ahora una vida antropológica, tiene una condición especial, y es, primero, que consiste en actividad. Consiste además en tener que decidir quién se quiere ser, qué se quiere hacer, porque no lo tenemos resuelto. Y algunos se hacen filósofos y otros no. Y algunos se hacen electricistas y otros no, etc. Es decir, nosotros tenemos que elegir una dirección. Y no solo tenemos que elegir una dirección, sino que además vivimos con los otros, y esa convivencia, que es lo que nos sitúa en la historia, nos sitúa también en un mundo de relaciones interpersonales. Y en todos esos casos, dice Marías, yo tengo dos preguntas básicas para guiar mi existencia. La primera pregunta es, ¿quién soy yo? Y yo soy, en alguna medida, el que voy siendo y el que voy decidiendo. O sea, por ejemplo, un señor que aceptó dar una conferencia esta tarde aquí. Pero al mismo tiempo, no solo yo soy una persona que voy decidiendo y digo quién soy, sino que, dice Marías, al mismo tiempo hay la otra pregunta esencial, que es, ¿qué va a ser de mí? Porque como yo preveo y fijo y pongo mi meta en un futuro, yo soy un ser orientado al futuro. Y Marías insiste mucho en ese hecho para decir, a ver, dense cuenta, los filósofos siempre han pensado que lo real es lo que hay. Bueno, pues el hombre es un ser que es real, que lo hay, pero también es irreal, porque lo que yo vaya a ser, lo que quiero ser, el conferenciante exitoso que yo pensaba ser esta tarde, no sé si lo seré. Yo estoy yendo hacia, y ese hacia es justamente algo que en principio me pregunta, ¿qué va a ser de mí? Y si ustedes quieren ponerlo más en serio y más grave, también nos lo planteamos todos en algún cierto momento y decimos, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Especialmente en la hora de la muerte. Y tras la muerte, algo o no. Y no es lo mismo que se piense que hay algo y que de alguna manera el hombre tiene en la muerte un tránsito a, que piense que esto se acabó y se terminó. Porque cuando el hombre piensa que esto se acabó y se terminó, en determinadas situaciones el hombre dice, para estar aquí, pasándome lo que me pasa, me voy y andando. Si no hay algo, oiga, me quito del medio.
uno de los grandes problemas que tiene el mundo del suicidio contemporáneo. Es que el hombre tiene una visión de sí mismo que ha aceptado implícitamente que no hay más. Y como no hay más, pues para lo que hay me quito y se acabó. Este es un problema tremendo, pero todos estos problemas van vinculados al hecho de que es en mi vida donde yo voy teniendo la presencia de la realidad en toda su complejidad. O dicho de otro modo, estamos teniendo la conciencia como marco o como espacio donde la realidad se da. Siguiente, vamos ya terminando. Aquí esta realidad de la que estaba hablando, que tiene esta estructura antropológica, Marías ha acentuado y ha subrayado, es persona. Y decir que es persona quiere decir que es fundamentalmente, como había dicho, una realidad que tiene está abierta a un proyecto, que está abierta a un futuro, que es una realidad dinámica, que no se para, que no se cierra ni siquiera, y tremendamente, no se cierra ni siquiera cuando la persona es paralítica, no se cierra cuando la persona está congelada, en cierto modo diríamos, y donde además está abierta a hacer algo de lo que luego rechaza. Esto no era lo mío, esta conferencia no la debí dar, o no la debí dar así, o yo no debí hacer A. Es decir, somos una realidad que continuamente vamos autorreflexionando y vamos modificando, y por consiguiente no somos en modo alguno una cosa, somos una persona. Somos una persona, como decía Kant, porque somos colegisladores en el reino de los fines, porque tenemos dominio sobre nosotros. Lo tenemos en parte, pero desde luego eso está ahí. Adelante. En suma, cuando se da una conferencia sobre la conciencia en Julián Marías y en Ortega, llegamos a la conclusión de que ambos han pensado: no hay una cosa conciencia, hay una realidad en donde yo y lo real equilibradamente estamos interaccionando, y estamos interaccionando de una manera tal que solo yo estoy dentro de esa perspectiva, porque todos los demás están en mi vida. La realidad es mi vida, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a la circunstancia, si no la entiendo, si no la comprendo, si no la oriento, etc., yo soy el que no me salvo. Pero eso conduce, por otra parte, digámoslo así, a una visión que, en definitiva, hace que el hombre sea una realidad, nunca una cosa, nunca algo terminado, nunca algo acabado, sino un ser en marcha. Somos seres en marcha. Es curioso, estaba preparando esta charla, y hay un texto, mi lado psicológico, hay un texto muy famoso y muy importante en el mundo psicológico que se debe a William James. Fue un gran psicólogo, William James, que abrió el camino de una psicología acercada a la vida, para el pragmatismo, y en ese un trabajo muy famoso que William James escribió en 1905, se planteó el problema de ¿existe la conciencia? Lo tituló así, ¿existe la conciencia? Y terminó por una parte diciendo: no hay cosa conciencia, lo que hay es yo y haciendo cosas con las cosas. Ahora, eso que estamos haciendo es una dinámica
está continuamente fluyendo. Somos en ese sentido y tenemos que tomar decisiones sobre ese fluir. No somos una cosa, somos unos seres, digamos, en un cierto sentido, somos otros seres que no cosas, somos personas. Y en este sentido, digámoslo así, Ortega, con otra serie de gentes, con autores psicólogos muy importantes, con visiones que tomaron parte en la psicología de la forma, como por ejemplo Kurt Lewin. Kurt Lewin estuvo pensando siempre, yo funciono como vectorialmente, una expresión que Marías también ha utilizado. Es decir, vivimos como flechas vivimos hacia los metas hacia los cuales vamos. Consiguientemente, en este sentido, lo que veníamos a oír sobre la conciencia nos obliga ahora a decirlo sobre la vida humana. Y en ese sentido, creo que he cumplido lo que me había propuesto y espero que quizá lo que ustedes podían esperar. Muchas gracias. Muchas gracias.